Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os traigo un vídeo motivador de limpieza donde voy a estar haciendo varias tareas del reto de agosto. Así que lo primero que he hecho es apuntar en una lista todas las cosas que quería hacer para que no se me olvidara ninguna. Yo he utilizado mi planificador, que os dejo el enlace en la cajita de descripción, pero podéis utilizar una hoja o cualquier libreta. Como siempre os digo, lo importante es que lo apuntéis. Y por supuesto antes también me preparé mi bebida fresquita, que en este caso me hice un té matcha con leche de coco y sirope de fresa, que si no lo habéis probado ya estáis tardando porque está buenísimo. Antes de ponerme con las tareas del reto os quiero enseñar el armario escobero que monté el otro día. Hace tiempo, en un vídeo de limpieza donde estaba limpiando el canapé, os contaba que no sabía qué hacer con cosas que tenía guardadas en el canapé, como la escalera, la caja de herramientas y demás. Y muchas de vosotras me disteis la idea de poner un armario de exterior en el balcón. La verdad es que a mí no se me había ocurrido y os doy las gracias porque creo que ha sido lo mejor. La marca Keter me mandó este armario escobero para hacer una colaboración en Instagram y os lo quería enseñar por aquí también, por si a alguien le interesa. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción. Y aquí estoy yo intentando montarlo, aunque a mí este tipo de cosas se me dan fatal. El manitas en casa es mi marido, a él se le dan genial, pero quería intentarlo yo para no darle faena. Al final a mí se me dan bien unas cosas, a él otras, cada uno tiene su papel y entre los dos somos un equipo, pero sí que es verdad que si no intento hacer estas cosas nunca voy a aprender. Así que yo lo monté hasta que ya no supe qué más hacer y al final pues lo tuvo que terminar mi marido. Y no os voy a mentir, para mí el montaje fue realmente complicado porque hay muchas piezas. No os quiero desanimar, pero es que a mí, como os he comentado, estas cosas se me dan fatal. Para mi marido no fue difícil, pero yo lo intenté un día, lo dejé y esto fue el segundo día que me puse más concentrada. En fin, contadme en comentarios si a vosotros se os da bien el montaje de muebles o si sois como yo. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the cold. Bueno, pues finalmente pude montar casi toda la estructura, pero ya lo dejé porque no sabía qué más hacer ni para dónde tirar. Así que, como os comentaba antes, lo tuvo que terminar mi marido. Y la verdad es que lo hizo en un momento. La verdad es que envidio a todas esas personas que hacen este tipo de cosas con tanta facilidad. Y así ha quedado el armario montado y colocado. La verdad es que estoy muy contenta porque dentro de los armarios exteriores que he visto, para mí es uno de los más bonitos y me viene muy bien para sacar de casa trastos como los cubos de la fregona, las mopas, las fregonas, no sé, cajas de herramientas, la vaporeta, la máquina, el aspirador de agua para limpiar las tapicerías.
Por dentro es así como lo veis, tiene una parte escobero y la otra son estanterías. Aquí en este huequito he colocado la escalera, así que me viene fenomenal porque desde dentro de casa no se ve, y aquí la tengo a mano y tengo el canapé pues con espacio para cosas realmente importantes y que van en el canapé. Y aquí ya lo tenía todo colocado. Bueno, pues la verdad es que ha sido todo un desahogo y así es como se ve desde un poco más lejos para que veáis más o menos el espacio. Así lo tengo todo a mano para cuando lo necesito y mucho más ordenado. Y ahora sí que ya me pongo con las tareas del reto y lo primero que voy a hacer es aspirar el colchón y limpiar el cabecero de la cama. Así que voy a sacar las sábanas y también el protector del colchón para lavarlo todo junto y poder aspirar bien el colchón y dejarlo respirar durante un rato. Como siempre, en casi todas las lavadoras que pongo utilizo oxígeno activo en el tambor junto con la ropa, y mi detergente habitual, que el que suelo utilizar es el de ropa blanca y de color de Mercadona, que me encanta, me recuerda muchísimo al Ariel, pero es mucho más económico. Y en este caso estoy utilizando suavizante Flor, que también es uno de mis favoritos y lo encuentro con facilidad en casi todos los supermercados. Y para las sábanas selecciono un programa de lavado a 40 grados. Y ahora voy a aspirar todo el colchón con mi aspirador antiácaros, que ya os lo he enseñado varias veces y estoy tan contenta con este aspirador. Fue una de las mejores compras que hice el año pasado. Creo que vale mucho la pena invertir en un aparato de estos porque el colchón es uno de los lugares donde más ácaros y polvo se acumulan, aunque lo podéis pasar también en alfombras y en sofás y en cualquier tipo de tapicería. Este aspirador tiene una luz ultravioleta y un indicador que te dice si por donde estás pasando hay muchos ácaros o si está limpio. Es perfecto para todo el mundo porque conseguimos una higiene profunda del colchón, un mejor descanso y además es un alivio para alérgicos, ya que los ácaros del polvo son uno de los principales desencadenantes de alergias y problemas respiratorios. Y aquí podéis ver todo lo que ha sacado del colchón. Lo siguiente que hago es limpiar el cabecero de la cama, que si fuera de tela utilizaría el aspirador antiácaros también, por supuesto, pero como es de polipiel lo voy a limpiar con Cif Crema, que para mí es lo mejor que hay para limpiar las tapicerías de polipiel. La verdad es que este cabecero está un poco destrozado porque mirad toda esa parte que está toda pelada. Lo tengo que tapizar, aunque todavía es algo que tengo pendiente, pero lo que tengo claro es que si tuviera que comprar un cabecero nuevo, nunca más lo volvería a comprar de polipiel. La siguiente tarea del reto que voy a hacer hoy es limpiar los filtros de los aires acondicionados. En el reto también ponía limpiar los ventiladores, pero como no tengo ventiladores no lo puedo hacer. Nosotros en casa tenemos 3 aparatos de aire acondicionado, uno en el salón, otro en nuestra habitación y otro en el estudio. Y cuando limpio los filtros, pues los limpio de los 3 para llevar los 3 al día. Solo he grabado cómo limpiaba los filtros de un aire porque al final es más de lo mismo. Simplemente les paso agua, los pongo debajo del grifo o a veces también los limpio en la ducha si el fregadero tiene cosas. Y les doy con un cepillito, pero no los limpio con ningún producto. La verdad es que se limpian muy bien así. Después los seco bien y ya los puedo volver a colocar. Algunas personas los perfuman antes de colocarlos, les ponen algún ambientador o algún perfume que les guste, pero yo no lo hago porque lo intenté una vez y la verdad es que el olor me saturó muchísimo. Para mí es demasiado intenso y no me gustó, así que nunca lo hago. Y también aprovecho para limpiar por fuera la máquina de aire con una bayeta húmeda, por si tiene polvo o alguna manchita. Y también le doy a la bomba de agua, que es el aparato pequeño que está al lado, que muchas veces me preguntáis ¿qué es eso? La bomba de agua sirve para evacuar el agua que se genera por la condensación durante el funcionamiento y lo que hace es impulsar el agua a un desagüe. Normalmente los aires acondicionados que no tienen bomba de agua sacan el tubo por una ventana, un balcón o una terraza
y el agua va cayendo y hay que poner un cubo o una garrafa que hay que estar vaciando cuando se llena. En mi opinión, la bomba de agua no es nada estética, pero es mucho más cómodo porque te olvidas de estar vaciando cubos, de que no se llene el cubo y le caiga agua al vecino. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar las juntas del suelo y para ello voy a estar utilizando mi nueva mejor amiga, la vaporeta, que ha sido mi última compra en lo que se refiere a cosas de limpieza y no puedo estar más contenta. Mis juntas no son blancas, son marrones para que queden más disimuladas con el suelo, así que tampoco se nota mucho la diferencia y la suciedad queda muy disimulada. Pero este aparato va genial porque desincrusta con mucha facilidad toda la suciedad y no hace falta utilizar ningún producto ni frotar con ningún cepillo. Os dejaré el enlace de la vaporeta en la cajita de descripción y también el del aspirador antiácaros por si os interesa. Y os recuerdo que tengo en el canal un vídeo que subí hace unos meses de todos los usos que puedes darle a la vaporeta. 아직도 난 모르겠어 널 바라봐도 just caught in your love 많이도 난 널 좋아했나봐 힘들어 보여 옆에서 말했어 한순간이었지 bittersweet to me night got me going crazy someone just tell me why 하듯이 내게서 더 멀어지지 마 baby you 오직너만 baby you Una vez que he terminado de limpiar todas las juntas de la cocina, voy a fregar el suelo para dejarlo todo limpio y eliminar los restos de suciedad. La siguiente tarea que voy a hacer es la limpieza profunda del lavavajillas. Esto es conveniente hacerlo de vez en cuando para que el lavavajillas funcione correctamente, nos dure muchos más años y para eliminar malos olores. Lo que hago es sacar la cesta inferior y también saco el filtro para limpiarlo. Como veis, mi filtro está muy limpio. Esto es así por dos motivos. El primero, porque lo limpio con regularidad. Y el segundo es porque enjuago los platos antes de meterlos en el lavavajillas. Así que discrepo con toda esa gente que dice que no hay que enjuagar los platos para meterlos en el lavavajillas. A ver, está claro que no se tienen que limpiar los platos para meterlos en el lavavajillas, pero si tienen restos de comida se tienen que quitar porque si no toda esa comida va a parar al filtro. Pueden haber obstrucciones, malos olores y además después nos va a costar mucho más trabajo limpiarlo. Hacedlo como queráis, pero yo os doy este consejo. Por dentro lo limpio con Cif y con un cepillo voy frotando por todo. Muchas personas piensan que los electrodomésticos que sirven para limpiar, como el lavavajillas o la lavadora, no se tienen que limpiar y eso es un error porque también necesitan un mantenimiento. 모습이 아직도 나 잊혀질지는 몰라 Baby I'm leaving you 그때 했던 말들이 맴돌아 in my mind I'm honestly feeling like I am so lost 마음이 그저 흔들리잖아 Someone tell me what I need to do to make this feel right I just want you in
Con la vaporeta limpio todas las esquinas y rincones donde se va quedando suciedad incrustada y de esta forma lo limpio súper bien. E incluso también le doy a las gomas. Hay muchas personas que quitan las gomas cuando hacen la limpieza de lavavajillas, pero yo no me atrevo porque pienso que después no las voy a saber poner bien y que me va a perder agua, así que prefiero no sacarlas. Al final está bien hacer un repaso un poco de todo, pero lo más importante para mí es limpiar sobre todo el filtro. I just wanna be real with you tonight. Can I have you alone now? I just wanna reveal what's on my mind. You tell me that you're used to no feelings, but I'm gonna change it. Yeah, you'll be awakened. 'Cause when my love starts working on you, it'll take your breath away like never before. And as soon as I go ahora lo coloco todo en su sitio y si tuviera un producto específico para limpiar el lavavajillas por dentro, lo utilizaría, pero como no tengo, voy a espolvorear bicarbonato, voy a tirar un buen chorro de vinagre de limpieza y en la cajita del detergente voy a poner el lavavajillas que estoy utilizando ahora. Si tuviera una cápsula usaría una cápsula, pero ahora mismo estoy usando este gel que es de la marca Somat y lo pongo en marcha en un programa con alta temperatura para que se acabe de limpiar bien por dentro y os puedo asegurar que queda impecable y además sin malos olores. Y la última tarea que voy a hacer en este vídeo es limpiar y ordenar los cajones y los armarios del baño. La verdad es que no entiendo cómo sobre todo este cajón se puede ensuciar y desordenar tanto, porque además utilizo organizadores para que todo esté más ordenado. Al final creo que son los grandes olvidados porque siempre limpiamos el baño, pero nos olvidamos de limpiar los cajones y los armarios por dentro. Así que este es tu recordatorio para que te pongas con esta tarea. I will show you the art of paradise. You tell me that you're used to no dreaming, but I'm gonna change it. Yeah, I'll take you straight to Wonderland. 'Cause when my love starts working on you, it'll take your breath away like never before. And as soon as I go na 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 na. Lo que hago es fregar los organizadores con agua y jabón porque al final pues se ensucian muchísimo también y esta es como la parte mala, ¿no? Sí que es verdad que queda muy bonito y queda más ordenado, pero a la hora de limpiar tardas más cuando haces la limpieza profunda porque para hacerlo bien no solo tienes que vaciar el cajón y limpiar el cajón, sino que también tienes que limpiar los organizadores uno por uno y eso hace que tardemos más tiempo. Pero eso sí, el resultado es súper satisfactorio. Estos organizadores transparentes los compré hace bastante tiempo en Amazon y también estoy muy contenta. Ahora es el momento de colocar todo y también de hacer revisión de todos los productos para saber si hay que sacar algo. Y algo que siempre hacemos y que os recomiendo es tener siempre en el cajón o en el armario una bayeta para pasarla por el lavamanos después de utilizarlo, ¿no? Es normal que después de lavarnos las manos o lavarnos la cara salpiquemos el mueble
y el grifo, y es una forma de mantener el baño siempre limpio, que después de utilizarlo pases una bayeta y lo dejes todo bien seco. Es mucho más fácil hacerlo si tenemos la bayeta a mano y cogemos la costumbre que si tenemos que ir a buscarla a otra parte. También voy a limpiar el armario y a revisar las cosas una por una. He cogido una bolsa porque sabía que iba a tirar bastantes cosas, ya que aquí creo que esto nos pasa a todos, vamos dejando cosas y se van quedando olvidadas y al final pues hay productos caducados o que no utilizamos, así que creo que esto tendríamos que hacerlo de vez en cuando. In my mind now, a queen needs a king to be by her side. On my mind's loving's on my mind. He can do me better, he can do me better. On my mind's everything I like. He can do me better, he can do me better than you. Can love me better than you do, yeah. Can love me better than you. You only call me on the weekends when you're out and about. Tell me, do you really need me? I'm painting pictures and I'm dreaming about that good love and something that I know you cannot give me. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side. On my mind's loving's on my mind. He can do me better, he can do me better. On my mind's everything I like. He can do me better, he can do me better than you. Can love me better than you do, yeah. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya motivado a limpiar vuestro hogar, a hacer esas tareas que a veces olvidamos hacer o que son un poco más tediosas. Contadme en comentarios qué tal habéis llevado este mes, el reto de agosto. Entiendo que es un mes donde muchas personas están de vacaciones y es un poco raro, pero quizás también por ese mismo motivo algunas personas aprovechan para hacer algunas tareas en casa que no tienen tiempo de hacer el resto del año. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!